¿Es mejor vivir en una casa pequeña? ¿Manejar un carro pequeño? ¿Tener poco dinero? ¿Con poca ropa? ¿Y suficiente para comer? ¿Y un pequeño trabajo? Que tener todo lo que el mundo ofrece y sentirse completamente miserables. Ahí es donde se encuentran muchos, están infelices. Hoy, en el programa En Contacto, la senda a una vida deshecha. Siempre me encuentro con personas infelices en la vida. Vienen de toda clase social. Unos son ricos, otros son pobres. Unos visten bien, otros no tanto. Unos ejercen altos cargos, otros los cargos más bajos e insignificantes. Unos viven en casas pequeñas, otros en casas muy lujosas. Unos tienen muchos títulos, otros no tienen ninguno. Pero todos tienen algo en común. Se sienten miserables. Si les pregunta por qué, no saben. Solo saben que están así. Bueno, son más personas de las que podamos imaginarnos. No saben cómo llegaron allí. Y lo peor es que no saben cómo superarlo. Solo se encuentran así y piensan qué habré hecho para estar aquí. Y están enojados, a veces se sienten quebrantados, que a nadie les importa nada, vacíos y sin importancia, y solo viven un día a la vez. No importa lo que tengan o no tengan, si reunimos a este grupo, quizás veamos una muda de ropa, su hogar o su carro, pero si viéramos sus corazones, todos serían iguales. Una existencia miserable. Algunos quizás han tenido 2 esposas o 3 maridos o lo que sea, de un trabajo a otro. Y si les pregunta qué los haría feliz, no sabrían qué decir. Entonces, su futuro se ve muy oscuro, bastante oscuro. Este pasaje bíblico que quisiera leer con ustedes es un buen ejemplo y una gran lección que Jesús enseñó. Y no importa quién sea usted o dónde esté, o cuál sea su condición, si se siente infeliz o como sea que se sienta, preste mucha atención a lo que Jesús dijo y a lo que diré después de eso. Lucas 15 es una de las historias más conocidas que contó Jesús. En el verso 11 del capítulo 15 dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Era lo peor que le podía pasar a un joven judío. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un hadillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero que vean los pasos. Muchos saben dónde se encuentran, pero no saben cómo llegaron allí. Y muchos que saben dónde están no saben cómo salirse. Porque todos nos identificamos con alguna porción de este pasaje bíblico. Quizás no con la familia rica y todo eso, pero sí en nuestra reacción y dónde nos encontramos. Y al ver este pasaje me pongo a pensar, ¿cómo llegó allí? Y les quiero mostrar cómo uno llega allí y también cómo superarlo. Empezó sintiéndose insatisfecho. Vino de una familia adinerada, tenía todo lo que podía desear. Pero oyó hablar de otros lugares, de la diversión, las fiestas y todo lo que pasaba allá. Y entre más escuchó, más insatisfecho se sintió. Miró lo que tenía y pensó en lo que podía tener. Vean esto. No solo lo que tenía, sino lo que podía tener. Y pensó en todo lo que disfrutaban sus amigos. Y ahí estaba, en esa hacienda, con tantas riquezas, pero algo le faltaba. El primer paso es que se sintió insatisfecho. Entonces, cuando eso ocurre en la vida, el segundo paso es que empiezan a desear algo más. Aunque ve lo que tiene, empieza a desear algo más. Yo lo que quiero tener es más amigos. Y me gustaría divertirme mucho. Y podría tener dinero suficiente para divertirme y disfrutar con mis amigos tal y como yo quiera. Y sus deseos empezaron a aumentar. Y yo les diré una cosa y es esta. Si sienten, escucha atentamente, si sienten un fuerte deseo de hacer algo o ir a alguna parte con otra persona, pregúntele a Dios primero antes de ir. Porque Él visualiza la diversión y la libertad, pero también en que no habrá restricciones. Papá y mamá no estarán ahí, nadie que le dé órdenes, así que esos deseos aumentaron. Y este hombre no se detuvo a preguntar, ¿es esta la voluntad de Dios para mi vida? Y esta es la pregunta que muchos no se hacen. Toman decisiones, se meten en problemas, son infelices y odian su vida y nunca se preguntan, ¿cómo terminé aquí? Nunca antes estuve así. ¿Cómo vine a parar aquí? El deseo es muy peligroso si no se controla, si no se santifica con la presencia, el poder y el deseo de Dios. El deseo es una emoción poderosa. Con el deseo el hombre construye cosas asombrosas. Y la gente crea cosas asombrosas con el deseo de crear y ayudar a otros. O sea, tiene un aspecto maravilloso el deseo, siempre que esté bajo control. Empezó a desear cosas que no tenía. No se preguntó, ¿estaré mejor aquí o allá con mis amigos? ¿O podrá haber algo más allá afuera? ¿Y saben qué? Llegó el momento decisivo. Dijo, no tengo que vivir así. Me alcanza para vivir como yo quiera y tener lo que yo quiera, así que no quiero vivir así. Entonces me recuerda de otra mentira que el diablo dijo, de las muchas que el diablo dice. Quiero que recuerden un momento, no tienen que buscar el pasaje, pero cuando Satanás habló con Eva, le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es decir, si comes de este fruto, no morirás. De hecho, serás como Dios. No morirás. Esta es la trampa del diablo.
esas cosas le pasarán a ellos, no te pasarán a ti. No te preocupes por esa parte. Solamente disfruta. Huye de las restricciones de tus padres. Tienes que vivir libremente y hacer lo que quieras, ir a donde quieras, ver lo que quieras, estar con quien quieras. Y él decide. Él decide apartarse de Dios. Mucho cuidado. No es algo que le pasa a uno mismo decide. Usted mira las circunstancias y elige hacer algo diferente. Entonces, llega el momento decisivo, decide y se va de la casa. Era perfectamente legal que pidiera su parte del dinero y lo demás, y su padre se lo dio. Pero el problema es, cuando uno se aparta de Dios, ya no hay ancla en su vida. Se encuentra por aquí, por allá, nadie lo quiere admitir, pero están aquí y allá buscando esto y lo otro. ¿Saben? Les diré cómo es eso. Llevo muchos años aquí, pero póngame una venda y dígame que camine sobre esta plataforma. Al rato caeré al piso. Así es la vida. Y Dios quiere que sigamos unidos. Él quiere que estemos conectados, porque Él es nuestro Padre Celestial. Pero si decide irse a separarse, ¿qué pasa? Pasa esto. La siguiente palabra es deleitarse. Bien, estoy lejos de mis padres, nadie sabe lo que hago, y lo primero que quiero hacer es buscarme una mujer guapísima. Usted dirá, ¿dónde está eso? Le mostraré exactamente dónde está. Porque en el versículo 30, el único pecado que el hermano contó al padre fue: ha consumido tus bienes con rameras. Podía tener todas las mujeres que quería, ir a donde quería, hacer lo que quería, y todo le parecía bien. Satanás es muy, pero muy astuto, porque por el camino a él se le olvida contar su dinero. Tenía mucho dinero cuando se fue, pero se le olvidó contarlo. Al rato sus amigos lo dejaron, porque vean esto. Los amigos falsos no se quedan cuando se acaba su dinero. Para nada. Todo parecía muy bien, tenía mucha libertad, diversión, dinero y amigos, pero no había lugar para Dios en su vida. Y ahora consiguió lo que quería. Quería libertad sin restricciones y todo. Bueno, así es como el diablo lo destruye a uno. Miren, pueden tener lo que quieran, pero si es algo malo, el diablo está a la puerta diciéndonos: sígueme. Una vida sin restricciones. Olvídese. Entonces pasa algo. Dice la Biblia en este capítulo que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Así que piénsenlo. Si no tienen nada, deben parar y pensar: ¿cómo pude caer en esta condición? ¿Y cuántas veces he oído a alguien decir: esa es la historia de mi vida? ¿Cómo terminé así? Pues yo le diré: empezó con la insatisfacción. Y si tomo estas palabras una por una, quise que fueran palabras sencillas, porque cuando alguien reconoce
qué paso tomó para llegar a donde están en la vida, pueden tomar los pasos necesarios para salir de la condición en que están. Y seguramente muchos de los que nos sintonizan o ven se han identificado con el hijo pródigo. En alguna parte de la lista dijeron: ahí estoy yo. Quizás no han pensado cómo llegaron allí, pero les estoy explicando de verdad cómo llegaron. Empezaron con un simple deseo y después poco a poco se desilusionaron. Nada funciona. Pensaron: si la tuviera a ella seré feliz, o si lo tuviera a él seré feliz, si tuviera esto o aquello. ¿Y qué pasa? En el proceso de dar sus ideas, su energía, su tiempo y planificación para conseguir algo fuera de la voluntad de Dios, gasta su tiempo, sus ideas, su dinero, su esfuerzo y su ingenio, ¿haciendo qué? Gastándolo en otra cosa. Y recuerde esto: cada vez que el reloj marca el tiempo, tic-tac, 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 no se puede recuperar. Y la vida sigue adelante. El reloj sigue marcando. Su dinero lo sigue gastando. Sus amigos se alejan y se van, y al poco tiempo usted toca fondo. ¿Cómo llegó ahí? Un paso a la vez. Nunca lo pensó así, pero eso fue lo que le pasó. Y al ver dónde se encuentra, dice la Biblia, termina en un chiquero. Quizás no sepan qué es apacentar cerdos, así que les diré. Si tienen mi edad o un poco menos, lo saben. Me crié junto a una finca donde unos parientes cercanos tenían vacas, caballos y muchas cosas, y tenían cerdos. Y un día el vecino me dijo: ¿te gustaría apacentar cerdos conmigo? Le dije: ¿apacentar cerdos? Sí. Me dijo: ¿sabes? Guardamos las sobras de varios días y con eso damos de comer a los cerdos. Y fui con él allá y tiraba las sobras malolientas en el comedero y los cerdos corrían a comerla. Jamás lo olvidaré y pensé: así es la vida de algunos. Apetecía a los cerdos, ponga atención, cuando se encuentren en un lugar tratando de satisfacer con cosas que nunca satisfacen a nadie, están en el chiquero comiendo con los cerdos. Y ahí están muchas personas. Y si les pregunta cómo terminó así, no sé cómo. Pues quisiera mostrarles. Comienza con un deseo y así sucesivamente hasta que se desespera. Él lo pierde todo. Noten lo que dice la Escritura. Dice así: y volviendo en sí, resolvió hacer algo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Quizás usted se encuentra hoy en uno de los chiqueros de la vida y se pregunta: ¿cómo llegué aquí? Les contaré cómo llegaron. Escuchen lo que dijo. Miró a su alrededor, vio a los cerdos, y lo que comían no eran sobras, sino algarrobas caídas de un árbol. Y estaba con los cerdos, y para un joven judío era lo más degradante. Miró alrededor y dijo: me levantaré, e iré a mi padre, y le diré: Padre,
habla de lo que va a decir a su padre, tomó una decisión. Vean esto, hay tantas personas por acá consumidos por sus vidas. Pero una persona sabia que sabe dónde está dirá, me levantaré e iré a mi Padre Celestial y le diré que pequé contra el cielo y contra él. El joven dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, me encanta esto, y si logro contener mis emociones, les diré, y levantándose vino a su padre. Recuerden cómo se fue, en un Rolls Royce, y volvió a pie. Se fue vestido para una fiesta de gala, y volvió harapiento. Se fue muy erguido y volvió cabizbajo. No sé qué edad tenía, cuándo se fue o qué edad tenía al regresar. Su padre estaba allá afuera, un día, ve el camino y se pregunta, ¿dónde estará mi hijo? Ha pasado mucho tiempo, nunca se comunica. Y notó que alguien venía por el camino y se fijó bien al principio, pero volvió a mirar y dijo, lo conozco. Y de repente, usted lo ve que vuelve a casa por primera vez. Un hombre serio no corría en público. Me encanta esto. Jesús dijo, el padre salió corriendo. Salió corriendo. Y cuando llegó donde estaba el hijo, que trataba de confesarle sus pecados y decirle lo que había hecho, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no dijo, confiesa, arrepiéntete, arrodíllate. Su padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Así es Dios, dispuesto a perdonar, dispuesto a limpiar, listo a darle una segunda oportunidad. Pero debe pedírselo, tiene que volver, tiene que hacer lo que él hizo. Él decidió, me levantaré e iré a la casa de mi padre. ¿Cómo llegó a estar ahí? No es importante, sino cómo superarlo. Lo importante es rendirse, confesar y arrepentirse de sus pecados. Les diré algo, Él los recibirá ahora mismo, quien quiera que sea, y donde esté, y lo sé porque Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted la tendrá inmediatamente. Oremos. Padre, gracias por amarnos, por no poner nuestras acciones buenas y malas en la balanza. Gracias por estar dispuesto a perdonarnos. Gracias por recibirnos donde estamos, cambiándonos eternamente y para siempre. Quisiera orar por ustedes, quienes quiera que sean y donde quiera que estén. No sé dónde están en esta lista. Si hacen esta oración conmigo, Dios transformará sus vidas. Cuando ustedes oren, si oran diciendo, Padre Celestial, he pecado contra ti, te he desobedecido, tristemente estoy perdido, te pido que perdones mi pecado, no por las promesas que haré,
sino porque pagaste mi pecado con tu Hijo en el Calvario. Sálvame ahora mismo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Si hace esa oración, usted es salvo. Usted dirá, pero fui salvo hace mucho tiempo. Entonces haga esta oración. Padre, he sido un hijo rebelde y renegado. Pensé que sabía más que tú y he fracasado del todo. Y no solo he fracasado personalmente, hay otras personas quebrantadas por mi culpa, por lo que hice y mi trato a los demás. Tengo mucho de qué ser perdonado. Dijiste que si pedía perdón, lo harías. Padre, te pido que me perdones. Y te pido un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.